aquí estamos de nuevo. Bueno, es la primera vez que streameo 2 días seguidos y la verdad que me está gustando esto, ¿eh? Voy a intentar hacerlo cada vez que pueda. Ahora que estoy más tranquilita, pues voy a intentarlo. Me gusta. Quiero saludar a la gente que está en el chat. Está por ahí L. Calderón, está Geramuro SF, que se conecta desde Argentina, y está por ahí también Oe Coralo. Y Luis Gentile, que también estaba conectado ayer. Muchísimas gracias por conectaros y seguirme como siempre. También está por ahí Eliope75 desde Caracas, Venezuela, bueno, de todas partes del mundo. De todas partes del mundo, y en todas partes del mundo tenemos un poquito de lío, porque cuando me has dicho, Geramuro, que vienes de Argentina, digo, madre la que tenéis liada allí con la elección del presidente, pero aquí también tenemos lo mismo, porque todavía no tenemos presidente establecido, y bueno, en otras partes del mundo está mucho peor, ¿no? También Oecora, lo que viene desde Colombia, qué guay, me encanta que haya gente de diferentes países en mi stream, y ojalá alguna vez en la vida nos encontremos en algún evento de Salesforce o, ¿por qué no?, alguna otra cosa de ocio súper guay y nos conozcamos en persona. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla y quería comentar unas novedades del canal, que si algunos os unisteis al stream de ayer ya sabéis más o menos, pero por si acaso alguien ve el vídeo y no lo sabe, pues que sepáis que he creado una serie nueva que es para personas que no tengan conocimientos previos de desarrollo, ¿vale? Para que esas personas puedan aprender Apex desde cero. Es un poquito diferente a esta serie, porque esta serie estaba pensada para personas que ya tuvieran conocimientos de programación, pero igualmente, bueno, si sois o desarrolladores con muy poquita experiencia, os puede ayudar la otra serie, o si, como digo, sois personas profesionales sin un background de desarrollador, pues vais a poder desde cero ir enterándoos de las cositas poco a poco. Eso lo vais a encontrar aquí en mi canal, os vais a playlist y hay una nueva playlist que se llama Básicos de Apex, ¿vale? Ahí voy a ir poniendo los vídeos de lo que serían los básicos de Apex. Y la playlist del stream que llevo haciendo todo el tiempo sería esta de aquí, que se llama Salesforce para Devs, ¿vale? Le he cambiado el nombre, al principio se llamaba Construyendo una aplicación desde cero, pero me di cuenta de que no era muy autodescriptivo, así que le he cambiado el nombre. Y luego, como novedad, pues estuve categorizando un poco vídeos que tengo que son de funcionalidades específicas, que a lo mejor los he hecho o bien en los canales de Salesforce o bien en alguna conferencia online o cosas así, pues los he categorizado en playlist por topic, ¿no? Entonces, por ejemplo, que yo quiero aprender seguridad, pues ahora hay aquí una playlist que se llama seguridad y es como un poquito más fácil encontrar pues todos mis vídeos que tengan que ver con seguridad, que no todos están en español, pero como ya sabréis, el acento hablando en inglés de una persona que su lengua nativa es español es muy sencillo de entender, o más sencillo de entender. Entonces seguramente pues os podáis enterar de lo que estoy diciendo con más facilidad que si fuera a lo mejor una persona nativa, ¿vale? Entonces aquí tenéis pues diferentes charlas mías sobre pues, temas muy variados, ¿vale? Por ejemplo, pues yo qué sé, cómo pasar de Aura a Lightning Web Components. Bueno, pues solo hay dos, ¿no? Pero por lo menos hay algo, por si queréis echarle un ojillo. Y bueno, con esto vamos a seguir hablando del tema que nos concierne hoy, que sería DevOps, Developer Operations. Antes de eso voy a saludar a otras personas que veo por aquí conectadas al chat. Está por ahí Pericles, muchas gracias. Está Eliope, dice que Venezuela también está muy fea la situación. Pues mira, precisamente tengo una amiga que hace poco me estuvo contando que hizo allí como un voluntariado en una escuela y tal, y tuvo un montón de problemas, así que os deseo que mejore la situación
lo máximo posible y lo antes posible para que todos vivamos en paz y tranquilidad, que es lo que queremos todos, ¿no? Y está por ahí InsectoDev que dice: solo tengo activadas las notificaciones de tu canal de Twitch. ¡Toma ya! Muchas gracias. No sabes cómo me alegro de que me digas eso. Vamos, como se dice en inglés, you made my day, ¿no? Me has alegrado el día. Muchas gracias. Vale, pues vamos a seguir hablando un poquillo de DevOps en Salesforce. Recuerdo que lo que quería cubrir en estos capítulos van a ser un poco todos los temas que tienen que ver con DevOps, que están resumidos en esta serie que la compartí en el stream anterior y la voy a poner ahora también en el chat por si queréis verla, que son vídeos chiquititos pero que resumen un poco pues todo lo que vamos a ir viendo. Y digamos que me quedé al final de este vídeo, ¿vale? Os expliqué cómo iba el tema de los pipelines, de los tipos de org que se podían crear y tener para testing, para los diferentes, las diferentes etapas de tu proceso de desarrollo, etcétera, cuál tipo de org estaba recomendado para qué tipo de etapa. Y también empezamos a hablar del control de versiones y cómo esto es un must, ¿no? Es algo que es muy, muy, muy importante, muy recomendado en cualquier proyecto de programación, pero también en cualquier proyecto de programación del mundo de Salesforce. Y pues vamos a seguir por ahí y en algún momento vamos a incorporar la respuesta a una pregunta que surgió en el stream de ayer, que fue sobre el tema de los manifest files, ¿vale? Que sepáis que la vamos a contestar hoy. La tengo por ahí guardada, lo que os quiero comentar, pero la contestaré justo cuando venga al caso, porque va a venir al caso enseguida cuando empecemos a hablar de cómo yo de una org me bajo los metadatos y cómo los despliego en otra org, ¿no? Vale, entonces, control de versiones. Pues control de versiones me permite yo los datos esos de la, no los datos, perdón, los metadatos de la org, que son toda mi configuración, todas mis clases de Apex, todos mis Lightning Web Components, el fichero HTML, CSS, JavaScript, etcétera. Todo, guardarlo en un repositorio para que, se agilice todo el proceso de creación del software, tenga un histórico de cambios, de qué es lo que se ha cambiado en esa organización y se pueda llevar como un mejor control y haya una mejor visibilidad y gobernancia, creo que se dice, governance, como se dice en español, de lo que se está haciendo en ese proyecto de Salesforce, ¿no? Entonces, Git, bueno, no voy a explicar los básicos de Git, pero sí que hemos hecho en varios capítulos ya ejemplos de cómo enviar cambios a un repositorio de Git, ¿vale? Yo lo que hago es, estoy trabajando en mi local y lo que hago es que tengo una rama de Git en la cual estoy creando una nueva funcionalidad y lo que hago es que mando esos cambios ejecutando unos comandos, ¿no? Que suele ser pues git add, después hago git commit, después hago git push. Si queréis hago un programa especial de Git algún día, no me importa en absoluto, ¿vale? Pero no quiero invertir demasiado tiempo en eso. Y así sería como yo guardo pues un conjunto de ficheros en una, digamos, carpeta que sería mi rama, y a esa carpeta yo le pongo el nombre que yo quiera, ¿no? Si yo estoy trabajando en una funcionalidad, por ejemplo, para nuestra aplicación de plantas, estoy trabajando en un planificador de jardín, por ejemplo, pues yo me crearía mi rama planificador de jardín y trabajaría ahí, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que en Salesforce, si lo pensáis, vuestras orgs son una especie de ramas, ¿no? Porque en Salesforce tú tienes tu org de producción, donde tienes, digamos, el código final, el código que están utilizando los usuarios en ese momento. Luego tienes por ahí orgs de sandbox, en las cuales pues va a haber versiones más avanzadas de la aplicación, en las cuales hay funcionalidades que los desarrolladores
han creado y ya están en fase de testeo, ¿no? Es como una versión diferente de lo que hay en producción, podría ser eso una rama. Y luego, pues depende de cómo estén trabajando los desarrolladores, si están trabajando con un Scratchers o con Developers Orgs, también van a tener como sus propias versiones del código con sus modificaciones, que todo eso podrían ser también versiones del código o ramas, ¿vale? Una rama en Git no es más que eso, una versión que evoluciona independientemente del código, de la implementación, y cuando digo código me refiero también a los metadatos y demás. Y una ventaja que tienen las ramas de Git es que si partieron del mismo sitio, si tienen su mismo origen, llegado un momento dado se pueden mergear, ¿vale? Entonces yo puedo tener como una rama principal que sería lo que yo tengo en producción y a partir de ahí ir sacando ramitas para ir trabajando en otros proyectos y en otras funcionalidades, y una vez esos proyectos estén listos, yo puedo como mergear esos cambios en producción, en la rama de producción, ¿vale? Si lo pensáis, cuando pasamos cambios entre orgs con chainsets, sería algo así como estar mergeando cambios a través de ramas de Git en un repositorio. Lo que ocurre es que sin visibilidad ninguna y sin control ninguno, ¿no? Lo que nos proporcionaría el poder hacer esto a través de un sistema de control de versiones sería control, visibilidad y confianza, ¿no? Porque puedes confiar en que lo que estás desplegando está bien, puedes volver a una versión anterior si algo se rompe, porque hay veces, pues yo que sé, que hay conflictos, que algo falla, etcétera, ¿vale? Bueno, pues lo que yo acabo de describir ahora es un modelo típico de ramas que se utiliza en proyectos de Salesforce cuando se está trabajando con Git, tener una rama por cada entorno en los que estás trabajando, pero hay multitud de modelos de ramas que se pueden utilizar, ¿vale? No solamente este que yo estoy comentando. Y en esta slide de aquí tengo definido lo que sería un modelo de ramas o un branching model, ¿vale? O una estrategia de ramas de Git, ¿vale? Esta sería un poco la que acabo de describir. Tengo por ejemplo una rama master o main que se llama ahora, que apunta a producción, donde tengo almacenado la versión del código que tengo desplegado en producción. Tengo como una foto de lo que hay ahí. Puedo tener una rama staging, que sea lo que haya en mi org de staging. Puedo tener una rama de, creo que pone QA, no estoy segura, en la cual, sí, pone QA, que aquí lo pone en mayúscula, en la cual tenga almacenado lo que tengo como en una org anterior de mi pipeline, ¿vale? Y puedo tener ramas diferentes en las cuales los desarrolladores vayan creando las funcionalidades que sean ya en trocitos pequeños, ¿no? Que siempre esto hay que tenerlo muy en cuenta, intentar desarrollar siempre la funcionalidad en bloques muy pequeños para que sea más ágil el proceso de ir pudiendo añadir esa funcionalidad. Y esto es lo mismo si se utiliza Git que si no se utiliza Git, porque no es lo mismo hacer un chain set de 10 metadatos que de 10.000, ¿vale? Entonces la idea sería que estas ramas, como tienen el mismo origen, pues se pueden ir mergeando, se puede ir, digamos, pasando los cambios que se han hecho de una rama a las otras que están más arriba o más a la derecha en el pipeline, para yo ir moviendo esos cambios posteriormente de una hora a otra. O sea, la idea sería que cambiamos la forma de pensar y en lugar de pasar los datos de una hora a la otra, los pasamos de una hora a la otra, pero siempre a través de Git, ¿vale? Y lo que os decía, que me he liado explicando, es que esto sería una branching strategy que es típica de Salesforce por el tema de las orgs, pero no hay por qué utilizar esta, ¿vale? Yo puedo tener otras estrategias en las cuales tenga menos ramas y esté tagueando las versiones de una manera diferente en esas ramas y yo sea capaz de en esas ramas identificar qué commit es el que quiero mergear o el que quiero desplegar, mejor dicho, a mi org,
¿vale? De hecho hay una Git Branching Strategy que se llama Trunk Based Development, me parece que se llama, o Trunk, no me acuerdo, es Trunk, T-R-U-N-K. Y esa consiste en tener solamente una rama en la cual los desarrolladores van constantemente mergeando para que todo esté siempre como muy mergeado, muy mezclado y haya el menos lugar a error posible, ¿vale? Hay como muchísimos modelos. Pero ya os digo, yo por ejemplo, pues el que he visto más común sería este. Si tenéis preguntas, por favor, comentádmela, ¿vale? Vale, pues hemos llegado a la conclusión de que este modelo es súper antiguo, o sea, el tema de utilizar chainsets mal, ¿vale? Y este modelo es el que queremos tener y es el que está basado en los principios de DevOps, de lo que decíamos antes, gobernanza o gobernabilidad, de visibilidad, de mergear frecuentemente para que la integración de las diferentes features de los diferentes desarrolladores o incluso administradores sepamos que funciona bien y que funciona como esperamos, el poder ejecutar test automatizados, ¿vale? Que comprueben que pues no estamos introduciendo errores inesperados en el código, etc. El poder tener un sistema de control de versiones nos va a permitir también el poder implementar integración continua, que eso ya lo vimos por ahí, me parece que es en el capítulo 21, porque gracias a yo tener mi código en un repositorio, pues en cualquier momento puedo decir, oye, créate una OR, despliégalo, todo esto si se utilizan scratchers, créate una OR, despliégalo y ejecuta los tests porque quiero ver si todo funciona. Si utilizan sandboxes para desarrollo en lugar de scratchers, también se puede hacer, ¿vale? Por ahí, bueno, al final compartiré varios recursos que son open source de ejemplos de sistemas de integración continua que ha montado la gente por ahí, de herramientas también que podéis utilizar en todas las etapas de desarrollo para cumplir con los principios de DevOps y demás, ¿vale? Y estas incluyen implementaciones para los dos modelos en el cual se utilizan scratchers para desarrollar y el modelo en el cual se utilizan sandboxes para desarrollar. Vale, pues entonces la idea sería esta, ¿no? Estas son mis ramas y entonces yo cada vez que quiera crear una nueva funcionalidad, pues tengo aquí mi rama main, esta de aquí, que viene por aquí, ¿vale? Se supone que estas ramas de aquí, staging, integrate, ¿vale? Vienen como de más lejos y en algún momento salieron de la rama main, evidentemente, porque son como una copia de lo que había en producción, ¿vale? Y a partir digamos, estas ramas de aquí, podría ser de la main, pero también me lo puedo crear de las otras, y normalmente se crea de la que está más cercana a lo que son las OS de desarrollo, pues puedo empezar a crearme ramas nuevas para estar trabajando en nuevas funcionalidades, ¿vale? Si estoy trabajando con Scratchor, pues lo más normal va a ser que me cree la rama y despliegue ese código a una Scratchor. Si estoy trabajando con con sandboxes, lo más normal va a ser que refresque mi sandbox y o bien, bueno, no, lo normal es que partas del código de la rama que refleja lo que tiene tu sandbox, ¿vale? Pero ahí sí que puede haber, ya no sé, esto estaría bien porque yo el modelo de sandboxes no lo he utilizado muchísimo, entonces estaría bien que alguna persona que trabaje con sandboxes comente si en su experiencia es mejor partir de lo que sería la rama y desplegarlo a la sandbox, o es mejor partir de la sandbox y ya de ahí ir bajándote cambios a la rama, que la verdad es que eso no lo tengo súper claro porque ya os digo, yo con sandboxes no he trabajado nunca. Si hay alguien por ahí en el chat que lo quiera comentar, que lo diga, y si no, buscaré alguna persona que sí que haga esto habitualmente y que nos comente su experiencia, ¿vale? Pero ya os digo, con el modelo de Scratchers, o sea, la idea
con ambos modelos realmente es que los cambios que tú estás haciendo en la OR estén reflejados en metadatos de tu rama, no importa por dónde empieces. Vale. Entonces, luego, una vez vamos trabajando, yo voy haciendo mi funcionalidad, voy desplegando a mi OR, me voy bajando los flows que estoy haciendo, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos que va a estar viviendo en mi rama, ¿no? Y gracias a funcionalidades como los pull requests de GitHub, ¿vale? O si estáis utilizando otro servidor de Git, hay otras funcionalidades que son iguales que los pull requests, pero que se llaman de otra manera, que no me acuerdo cómo se llama, change request, por ejemplo, me parece. Bueno, la idea es que un change request o un pull request es una petición de que yo quiero mergear el código que hay en esta rama en esta rama. Y normalmente va a haber una interfaz gráfica donde tú vas a poder ver cuáles son los cambios, cuáles son los ficheros nuevos que se han creado, qué código se ha cambiado. Y si hay otros desarrolladores en tu equipo, pues esos desarrolladores van a poder, por ejemplo, revisarte el código, van a poder darte buenas prácticas, consejos de buenas prácticas, y se van a poder ejecutar también automatizaciones que comprueben que no estás rompiendo nada, ¿vale? Y esa sería la idea. Entonces, que llega aquí el código a la rama de integración, se despliega, eso sí, a la organización de integración, se comprueba que todo esté bien, y ahora una vez ha comprobado que todo esté bien, pues ya sería pasarlo a la siguiente OR, ¿no? ¿Cómo hacemos para pasar a la siguiente OR? Pues lo mismo, en lugar de ir a OR, desplegamos, 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 y así hasta que llega a producción. Ahora, ¿cómo se desplegaría ese código? Pues hay como dos maneras de hacerlo, ¿no? Una manera sería controlando los deploys tú, es decir, tus metadatos forman parte de tu repositorio y tú decides qué es lo que quieres desplegar. Puedes desplegar todo, puedes desplegar una parte, ¿vale? Estos comandos de sfdx deploy pues aceptan como muchas variaciones para elegir lo que despliegas. Puedes utilizar un manifest, que es lo que comentaban por ahí, o se pueden utilizar paquetes, es decir, tú puedes estar desarrollando tu implementación por paquetes, creando paquetes chiquititos, y esos paquetes usándolos, un log packages, que eso ya lo vimos, usándolos para ir desplegando e instalando cambios en las siguientes fases del desarrollo, ¿vale? Esa sería la idea. Y bueno, esto sería un poco lo que quería comentar del control de versiones. Ahora vamos a hablar de estos comandos, el sfdx, pull, retrieve, sfdx, deploy, etcétera, cómo se utilizan y todas las variaciones que hay de esos comandos, porque hay, vamos a ver, había 6 comandos diferentes que ahora con la nueva herramienta de línea de comandos, SF, se han juntado en 2, ¿vale? Pero había 6 diferentes, con lo cual esto puede ser un poco confuso, pero he intentado crearme ahí una slide que lo explique bien y que quede claro para qué sirve cada comando y cuándo utilizarlo. Quería comentaros que, bueno, esto de los comandos de sfdx y de sf son los que se instalan con el Salesforce CLI, que eso ya lo vimos también en el capítulo 4, con instalar el tooling, todo eso, y es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Lo que pasa que yo, casi siempre que despliego con el string, como normalmente es una clase, lo que hago en el Visual Studio Code es que le doy al botón derecho desplegar. Pero esos mismos comandos los puedo ejecutar por código, ¿vale? Y depende de la OR con la que estemos trabajando, pues voy a ejecutar unos comandos u otros. ¿Qué más os quería comentar de aquí? Vale, creo que ya está. ¿Cómo vais? ¿Dudas? ¿Preguntas? Que no me estáis comentando nada en el chat hoy. No sé si esto es muy evidente o muy poco evidente. No lo tengo claro. Ya voy a decir lo que sea, ¿vale? Esto es simplemente, en el capítulo anterior habíamos dicho que si este era nuestro pipeline de ejemplo, que habíamos dicho, pues yo de ejemplo elijo este pipeline, que va a tener estos entornos y demás. Pues sería así como se trabajaría, ¿no? O sea, de emisor de desarrollo es donde estoy trabajando para
crear los cambios, crear la funcionalidad y ya de ahí voy pasando a los siguientes entornos. Vale, por ahí dice Luis que está muy bien y que explico claro. Qué bien, Luis, muchas gracias. Gracias por estar conmigo. Vale, bueno, pues esto de el Salesforce CLI, que ya la conocéis y lo he comentado, pero he querido poner también esta slide para comentar el tema de por qué hay dos CLIs, ¿no? Vale, pues bueno, me remonto a la historia. Antes de que existiera incluso el Salesforce CLI, había otras cosas, ¿vale? Primero estaban los chainsets, luego estaba el Force.com Migration Tool, que era una herramienta de Ant, que era para bajarte los cambios y desplegarlos con la metadata API, ¿vale? Y después salió el Salesforce CLI, y esto fue, me parece, más o menos por el 2015 o el 2016. Entonces, todos los comandos del Salesforce CLI, inicialmente, la primera versión, son los comandos que empiezan por sfdx, ¿no? Sfdx, force, source, deploy, sfdx, lo que sea. Ahora, se dieron cuenta que primero el tipo de sintaxis que se había utilizado en estos comandos no era la mejor, no era a la que estaban acostumbrados los programadores third party, ¿no? Los que vienen de otras tecnologías, porque utilizaba así como dos puntos, ¿no? Era force, dos puntos, source, dos puntos, deploy, en vez de utilizar espacios. Bueno, se dieron cuenta de una serie de problemas que tenía el CLI y dijeron, vale, como esto es muy importante, que si lo cambiamos no sea disruptivo, porque hay mucha gente que tiene un montón de automatizaciones montadas utilizando el CLI, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a crear como un CLI nuevo aparte, que siga la estructura que nosotros queremos y que además tenga, digamos, los comandos por debajo más optimizados, ¿vale? Y cuando ese esté listo, ya damos una Migration Guide, una guía de migración, para que todos nuestros usuarios que tienen automatizaciones que utilizan el SFDX puedan pasarse a SF. ¿Vale? Total, SF ha estado durante mucho tiempo siendo como beta y así. Y ahora en el Dreamforce, me parece, si no me equivoco, se ha hecho ya GA. Es decir, ya tiene todos los comandos que pueden hacerte falta. Además, son como mucho más eficientes, siguen lo que os digo, la estructura esta que es como mucho más friendly para los programadores y ya tiene todo, ya te puedes migrar, ¿vale? Una de las cosas que han cambiado son los comandos de deploy, ¿vale? Y los han simplificado. Y me alegro muchísimo porque realmente ahora es mucho más sencillo, ¿vale? Ya solo hay, como os digo, dos comandos que son deploy y retrieve. Ya está. Antes había 6 diferentes. ¿Por qué había 6 diferentes? Bueno, pues porque esto, como todo, viene de un tiempo más antiguo en el cual era necesario que hubiera comandos diferentes porque no estaban tan evolucionadas las cosas en el mundo Salesforce, ¿vale? Y una de esas razones es la siguiente, ¿vale? Resulta que antes de que existiera SFDX, o sea, cuando estaba el Ant Migration Tool y todo eso, los metadatos, cuando tú te los bajabas de la OR, se te guardaban en lo que se llama el metadata format, ¿vale? Era un formato en el cual era pues un poquito más difícil editar por ejemplo los objetos y cosas así, ¿vale? Porque el XML que tenía era como un poco más complejo y venía como todo en un mismo fichero. Por ejemplo, si querías añadirle un campo a un objeto, tenías que hacerlo todo en el mismo fichero y era un poco follón. Y además, pues no estaba todo organizado por carpetitas y demás, como luego lo repensaron, ¿vale? Cuando se creó SFDX y la herramienta de línea de comando y todo eso, junto con eso sacaron lo que se llama el source format, que si os creáis proyectos ahora desde cero, todos van a tener el source format, ¿vale? Y este es el formato preferido, porque, como os digo, tiene menos XML, todo viene
organizado en carpetas y porque, bueno, me parece que si utilizas una OR con source tracking, si tienes una OR con source tracking, que son las que te detectan la diferencia entre lo que tienes en local y lo que tienes en la OR, tiene que ser seguro el source format porque con el metadata format no funciona, ¿vale? Entonces dieron unos comandos para convertir entre el metadata format y el source format, pero también sacaron unos comandos para hacer deploy si no te querías convertir, ¿vale? O sea, si querías seguir en este formato porque, a ver, pues a veces, jolín, pues no tienes el tiempo, ¿no? Tu proyecto está en ese formato y no tienes tiempo de convertirlo, de cambiarlo. Y dieron otros comandos para trabajar con source format. Pero es que además resulta que ahí sacaron lo del source tracking que os acabo de comentar. El source tracking es una característica de las orgs, ¿vale? Que lo que te permite es que cuando tú utilizas los comandos de deploy y de retrieve, se detecte automáticamente qué es lo que ha cambiado en la org o qué es lo que ha cambiado en tu local, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como había orgs con source tracking y orgs sin source tracking, había para el source format dos tipos, o sea, dos pares de comandos para deploy y retrieve. O sea, para las de source tracking era el push y el pull, y para las de no source tracking era deploy retrieve, pero el que no dice MDAPI. Estos de aquí dicen force MDAPI deploy y este es force source deploy. Es fácil porque tienen la palabra source en lo que es el comandito. Vale. Total, un follón. 6 comandos diferentes, ¿vale? Para hacer deploy y para hacer retrieve. Esto del source tracking es algo que se activa por OR. Al principio solo estaba disponible en las Scratch orgs, pero ahora lo podéis también tener en las sandboxes de desarrollo, ¿vale? Se puede activar, es una feature de la OR. Entonces yo siempre recomiendo que se active, porque eso lo que va a hacer es que tú no tengas que estar acordándote de qué es lo que se ha cambiado en un sitio y en otro, sino que automáticamente cuando estás desarrollando te detecta los cambios, y si por ejemplo te intentas bajar algo que es diferente de lo que tienes en el local, te sale como un conflicto y te dice qué es lo que ha cambiado, ¿vale? Y es como mucho más sencillo trabajar con eso. Sería el source tracking. Sería una forma parecida a trabajar a lo que se hace con Git, cuando se hace Git commit y Git push y hay conflictos, ¿vale? Sería algo así. Total, esto era todo lo de los comandos que os acabo de decir con sfdx. Ahora ha venido sf, ¿vale? Pues con sf solo hay dos comandos. Está el project deploy y el project retrieve. Punto. Y lo han hecho de forma que funcione. Bueno, si quieres trabajar con el metadata format le tienes que poner como un flag al final, pero los dos comandos funcionan para ORs que tienen source tracking y para ORs que no tienen source tracking. Lo que pasa que si la OR tiene source tracking, automáticamente te va a hacer como si fuera un push y un pull. Y te da la opción de, si tú quieres hilar más fino, utilizar una serie de parámetros para decirle, oye, que sí, que quiero lo que haya cambiado, pero solo de esta carpeta, o quiero lo que haya cambiado, pero solo de este tipo de metadatos, o quiero lo que haya cambiado, pero solamente lo que tengo especificado en este manifest, ¿vale? Pero por defecto siempre te va a traer lo que ha cambiado y lo que no, a no ser que hiles tú más fino. Y luego, si la OR no es source tracked, entonces va a trabajar como el deploy y el retrieve de SFDX de toda la vida. Ahora, ¿qué ocurre? Me preguntaban ayer por el tema este del manifest, ¿vale? El manifest era obligatorio, que esto es lo que comentaba ayer yo, en el metadata format. Es decir, si tú estás trabajando con orgs que tienen todo el código guardado en formato metadatos, no te queda otra que utilizar un manifest para poder hacer los deploy y los retrieves, ¿vale? Y este sería el comando que se utiliza, sfdx, mdapi, deploy o mdapi, retrieve. Y necesitas un manifest. Un manifest es... vamos a buscarlo por aquí.
Por ejemplo, vale, aquí, entre el ejemplo. Esto es un manifest, ¿vale? Es un fichero XML en el cual tú especificas los objetos que te quieres descargar o que quieres desplegar. Entonces, con el metadata format, tú tenías que tener un fichero manifest sí o sí, especificando, pues me quiero descargar de mi OR los custom objects y las custom tabs, o este custom object en específico y este otro y este otro. Y entonces, para descargarte el código o desplegarlo a otra OR, la única opción que había era esa, ¿vale? Sin embargo, cuando estamos trabajando ya con código que está en el, o metadatos que están en el source format, ya no hace falta un manifest, ¿vale? Un manifest es una opción, pero no tiene por qué hacer falta, porque hay 3 formas diferentes de poder hacer deploy y retrieve. Que me quedo sin saliva. Vale, ¿cuáles son esas formas? Pues a ver, una forma, el manifest, la que hemos dicho. Tú puedes hacer sfdx force source deploy y pasarle por parámetro un manifest. Otra forma es pasarle un path, ¿vale? Cuando tú haces sfdx force source deploy menos p, creo que es, de path, y le pasas ahí pues la carpeta clases, por ejemplo, te va a desplegar lo que haya en la carpeta clases, o un nombrecito de una carpeta de un Lightning Web Component, pues te va a desplegar ese Lightning Web Component. De hecho, cuando estamos haciendo en la OR botón derecho desplegar, lo que estamos haciendo es eso. Y lo que no sé es si por debajo te crea un manifest o no, que eso lo dije ayer y la verdad que no tengo ni idea, pero creo que no, porque no creo que haga falta, ¿sabes? El manifest es algo como muy antiguo, entonces seguramente utilicen otro tipo de método, que lo estuve pensando ayer luego después del stream. Vale, hay otra opción que tú haces sfdx force source deploy, estoy hablando todavía de los sfdx commands, ¿vale? Y le pasas -m o menos metadata y le pasas un nombre de un componente, por ejemplo, Lightning Component, mi componente. Incluso le puedes pasar una lista, Apex, Apex Class, el nombre de mi clase, Apex Class y otra clase diferente, o si no le pasas un nombre de clase te despliega todas las clases. Digamos que esto es una forma de crear un manifest pero por línea de comandos, ¿vale? Pero, ¿cuál es la mejor forma? Pues que se haga todo eso automático, ¿no? Y eso se va a hacer automático si yo tengo el source tracking activado, porque en ese caso no me hace falta ni especificar un manifest, ni especificar un path, ni especificar un metadata component, sino que automáticamente todo lo que haya cambiado en mi copia local con respecto a la OR se va a desplegar. Y lo mismo si hago un retrieve, ¿vale? Todo lo que haya cambiado en la OR sea más nuevo que mis cambios locales, pues van a venir a mí. Ahora, ¿qué ocurre? Que con los nuevos comandos, que son sfproject deploy y sfproject retrieve, todo esto es como mucho más sencillo, porque digamos que son más inteligentes y que de forma automática, si la OR tiene source tracking te va a hacer esto, ¿vale? Si la OR tiene source tracking y tú le pones un flag en el cual le pasas el manifest, el path o el metadata components, te va a traer lo que haya cambiado de ese manifest, de ese path o de ese metadata component. Y si la OR no tiene source tracking, entonces vas a tener que especificarle una de estas 3 cosas. O sea, sería así de sencillo, ¿vale? O no sé si, a lo mejor si la OR no tiene source tracking y no le pones nada, te despliega todo. No lo tengo claro, ¿eh? Puede ser que sí, puede ser que sí. Bueno, pues no sé si están por aquí las personas que preguntaron ayer por lo del manifest, pero esta sería la idea. Ahora os voy a enseñar en la documentación de todas formas dónde está esto, porque es importante verlo. Mientras voy a ver por ahí una pregunta que hay de Reconciliers. Dice: hola, buenos días, Salva, ¿tienes experiencia en Health Cloud? Tengo un problema que no he podido resolver. ¿Qué va? Reconciliers, lo siento mucho, pero no tengo nada de experiencia. Si es algo de desarrollo básico, o sea, me refiero de Lightning Web Components en general o alguna cosa así,
pues a lo mejor sí te puede ayudar, pero si es algo específico de la configuración de Health Cloud, no tengo ni idea. Lo que sí te recomiendo es que vayas a la Trailblazer Community y busques a ver si hay algún grupo de Health Cloud, ¿sabéis? En Trailblazer Community, creo que es así. Sí. Aquí... pues no, aquí os vais a Community Groups y aquí a lo mejor hay un grupo de Health Cloud. Vamos a buscarlo. Aquí ponemos Health Cloud. Mira, hay un grupo de Health Cloud. Entonces pon tu pregunta ahí y seguramente alguien te pueda echar una mano, ¿vale? Otro sitio que a mí me gusta también utilizar para las preguntas, el Stack Exchange. El Stack Exchange está muy bien, sobre todo para desarrolladores. Suele haber gente muy experta en estos temas, ahí siempre mirando las preguntas y contestando. Por tanto, yo probaría estos dos sitios, ¿vale? Además, las ventajas de postear en estas comunidades es que, primero, te puede ayudar mucha gente diferente y segundo, tu pregunta se queda ahí por si luego alguien tiene la misma pregunta, pues le puede ser útil a esa persona, ¿no? Que ya hay muchas veces que me escribís por privado y me decís, además, preguntas súper concretas que digo, jolín, digo, es que no te puedo ayudar porque primero que no conozco todo y segundo que no puedo físicamente mirar todas las preguntas que me llegan porque es imposible. Yo siempre recomiendo eso, digo, ponerlo en la Trailblazer Community o el Stack Exchange. Y si ya ahí no conseguís que alguien os conteste, incluso me podéis mencionar y yo intento buscar a lo mejor a un Product Manager o algo que os pueda ayudar. Pero eso sería la mejor forma, ¿vale? Por aquí dice L. Calderón, que clarísimo lo del manifest. Eleonora, no sabes cómo me alegro. Muchísimas gracias, me alegro un montón de que te hayas enterado. Y Rednov21 dice, hola, por fin poder presenciar un live. Saludos desde México. Oye, pues me alegro un montón de que te hayas podido conectar. Yo supongo que la experiencia es diferente, ¿no? Porque al final en el live, jolín, pues me podéis preguntar cosas más en vivo. Si tenéis algún tipo de duda, de pregunta, pues siempre es más sencillo hacerlo así. Aunque en YouTube también contesto, pero claro, no es lo mismo. Y Gera Muro dice, estoy estudiando más administrador que developer y estoy medio perdido, pero es muy interesante de lo que hablas. Es que Gera Muro, esto es ya avanzado, ¿sabes? O sea, es el capítulo 43, entonces claro, ya me van quedando pocos temas sencillos de los que hablar y por eso lo sencillo lo he dejado para la otra serie. Y si estás estudiando más de administrador, pues claro, es más complicado que te enteres de esto. Aunque también te digo que los administradores, sobre tema de DevOps, tienen que aprender y no solamente tienen que aprender, sino es interesante que aprendan. Y si luego quieres evolucionar hacia algún path de arquitecto o algo así, pues te va a hacer falta sí o sí, ¿no? Ahora tú como administrador, cuando estés trabajando en algún proyecto y alguien te diga, ay, pásame los cambios con chainsets, tú le dices, no, que Alba me ha dicho que no, que con chainsets no, que usemos control de versiones, venga, vamos a probarlo, ¿vale? Bueno, pues lo que digo, la explicación de los comandos, de cómo son los nuevos comandos, ¿vale? Estos son los nuevos. Bueno, pone deploy, yo siempre he dicho retrieve y deploy, pero está también delete. Y estos son los antiguos, que son el source push, source pull, source deploy, source retrieve, mdapi deploy, mdapi retrieve. Estos son para el formato, cuando tienes el código en formato metadata, y este es cuando tienes el código en formato source. Estos son cuando estás trabajando con una OR sin source tracking, y esto es cuando estás trabajando con una OR de source tracking. Y aquí te explican básicamente lo que yo acabo de decir.
que como se hace el deploy ahora es sf project deploy start y a ver, ¿dónde está aquí? Que por defecto, si la OR es source tracking, espera. Vale, empiezo por aquí. Dice si claro, que si la OR tiene source tracking, la primera vez te va a desplegar todos los cambios, o sea, así funciona como había dicho. Y dice, pero luego cuando vayas deployando te va a desplegar solo lo que ha cambiado, es decir, te va a detectar los cambios automáticamente. Dice, y tienes opcionalmente la posibilidad de especificar un directorio, un path, una lista de metadatos o un manifest, y entonces el comando solamente va a desplegar los ficheros que han cambiado en ese directorio, en ese grupo de metadatos o en los metadatos especificados por el manifest. Y ahora, si es una OR que no tiene el source tracking, pues entonces le tienes que especificar una de estas tres cosas, porque si no, todos los cambios son desplegados o traídos. Y luego he leído por ahí en otro recurso, espera que esto os lo voy a pegar, donde tengo un momento, vale, sí, esta es otra página que había estado leyendo antes, que aquí te viene como una tabla de migración de este es el comando que se utilizaba antes, y aquí a la derecha te dice cómo se cambiaría por los comandos nuevos. Os lo copio aquí también. Entonces, por ejemplo, si antes teníamos mdapi retrieve, que esto hemos dicho que era del source format, es decir, aquí, no, perdón, aquí. Que me pierdo. Sí, es aquí, perdón, esta es la los comandos que tienen mdapi son los que se utilizan cuando estás en el metadata format, ¿vale? Los de sfdx. Entonces te dice, si tú tienes tu código en metadata format, es decir, el formato antiguo para el que se necesita manifest y todo eso, y quieres cambiar esos comandos de deploy y retrieve por los nuevos, tienes que hacer un project retrieve, que sería el único comando, el nuevo, el SF project retrieve. Lo único que le tienes que especificar este flag, target metadata dir, como para decirle que mi código está en el formato antiguo. Tienes que decir eso, ¿vale? Y ese sería el pequeño lío. Por aquí dice Rednov21, ¿recomiendas apegarse a los nuevos comandos de SF? Sí, lo recomiendo porque, como comenté antes, son más eficientes, los han mejorado mucho, es decir, por debajo lo que hacen es más utilizado como una infraestructura diferente. No sé exactamente los detalles de implementación, pero sí sé que son más eficientes. Hacen como más cosas en paralelo y demás. Entonces sí que os recomiendo que los adoptéis. Y son más sencillos de utilizar, aunque al principio pueda ser un lío porque es un cambio de mentalidad. Pero son más sencillos de utilizar porque fíjate, solo hay un comando. Y dan como más versatilidad. Porque de hecho creo que antes, cuando... No digo nada, que no, que eso no es así. A veces se me olvidan las cosas a mí misma. Vale, pues ya está, ya os he pasado esto, pues vamos a seguir hablando de alguna cosita más por aquí para cerrar el capítulo de hoy. Vale, entonces, hemos dicho que claro, la idea es que yo quiero guardar el código en un sistema de control de versiones. Entonces, esto se puede hacer de varias formas, ¿vale? Se puede hacer de forma gradual. A lo mejor yo parto de un proyecto en el cual no tengo nada guardado en el sistema de control de versiones, pero puedo empezar a hacerlo desde ahora y empezar a guardar trocitos
¿vale? No va a ser todo completamente desplegable, ni es a lo mejor lo ideal, pero puede ser una forma de empezar a guardar poquito a poco cositas en mi repositorio sin que tenga un gran impacto o necesite mucho tiempo de preparación, ¿vale? Entonces esa sería una idea, poco a poco, pues que yo tengo que crear una funcionalidad, pues empiezo a trabajar con Git y me voy bajando solamente los metadatos que tengan que ver con esta funcionalidad y ya voy pasándolos a las ORs siguientes a través de deployments con SF o SFDX y guardando todo en Git y haciendo a lo mejor revisiones de código, ¿vale? A lo mejor no puedo implementar integración continua de primeras porque mi código no es desplegable por sí solo, pero o a lo mejor sí que la puedo implementar utilizando una sandbox y desplegando solo esos trocitos que he guardado, ¿no? Esa sería una idea. Luego otra idea sería, bueno, pues quiero bajarme todo el código que hay en mi OR y guardarlo, hacer como una especie de pre-seeding, ¿no? Que se dice, como poner la semilla inicial de ese proyecto y guardarlo todo, ¿vale? Eso se puede hacer. Hay una forma de hacerlo que la expliqué en este vídeo de aquí. Este vídeo de aquí es este, ¿vale? En este vídeo explico cómo se pueden generar los manifests. Los manifests no solamente son útiles para desplegar, sino que muchas veces para borrar metadatos son útiles, ¿vale? Porque hay unos tipos de manifests que son para hacer destructive changes, que se llaman, y que pueden ser útiles. Entonces, este vídeo lo hice de cómo se pueden generar los manifests. De hecho, aquí explico esto de los diferentes formatos. A ver si encuentro. ¿Vale? Con el Salesforce CLI. Entonces, hay un comando que te permite generar los manifests si tú quieres trabajar con ellos. Ese comando, que es sfdx generate manifest o algo así, te permite o bien indicar una carpeta local o bien... A ver qué estaba por aquí. Si lo encuentro. Vale, ya me he ido al 3, perdón, aquí está el 2. O bien indicando una lista de metadata components, que sería algo así. Por ejemplo, sfdx force source manifest create, y ahora le pones el menos metadata y le dices qué tipo de metadatos quieres guardar en tu manifest, y eso te crea como un package XML. A ver si aparece por aquí. Que buscar en un vídeo es un poco difícil y encima me he dado cuenta que no están bien puestos los timestamps. Pero bueno, que te debería crear un package XML que se llame Destructive Changes con justo ese metadato que has indicado, ¿vale? Esa sería la segunda forma. Y luego hay otra tercera forma, que es que puedes generar un manifest desde una OR, es decir, crear tu package XML especificándole una OR de origen. Y entonces ahí lo que haces es sfdx force source manifest create -- from OR y le pasas el nombre de la OR. Y eso te crea un package XML con todos los metadatos que luego lo puedes utilizar para bajarte todo lo que hay en la OR. ¿Vale? Luego puedes hacer... A ver si encuentro aquí... sfdx force source retrieve -- manifest from OR. Pero ahora que estoy pensando, con los comandos nuevos, creo que esto no hace falta, ¿vale? Porque según pone aquí, creo que es posible que tú puedas bajarte todos los cambios de la OR sin tener que hacer nada de esto. Esto lo tengo que probar, ¿vale? Me lo voy a apuntar y os lo digo el próximo día, porque es posible que no haya ni que hacer nada de esto. Y si no hay que hacer nada de esto, voy a
despublicar este vídeo y subiré otro, porque sería mucho más fácil con los nuevos comandos, entiendo, ¿vale? Eso lo comento el próximo día porque ya no estoy segura. Pero la idea sería eso, que en un momento dado, pues tú puedes descargarte todos los datos de la OR, todos los metadatos de la OR y empezar a crear tu repositorio. Cuando digo todos no se puede, ¿vale? Hay un fichero, una web que se llama Metadata Coverage Report, donde te viene qué tipos de metadatos están soportados para qué tipo de funcionalidad, ¿vale? Y no todos los metadatos se pueden descargar, ¿vale? No todos están expuestos en la Metadata API, si os fijáis. Aunque a lo mejor habrá muchos que no estén expuestos porque no tenga mucho sentido, y habrá otros que no estén expuestos porque sea pues un agujero de funcionalidad que falta. Para esos, muchas personas lo que hacen, muchas empresas, lo que hacen es automatizar la creación de esos metadatos, o bien por Apex, o bien con algún lenguaje de scripting, ¿vale? De esto hay un montón de frameworks y herramientas open source que permiten como rellenar esos huecos que faltan, ¿vale? Que tienen soluciones para rellenar esos huecos que faltan. Y esas os las voy a compartir también en la serie. Voy a compartir de momento, este sería el vídeo de los manifest. Luego este sería el Metadata Coverage Report, que lo pongo aquí también. Y bueno, si tenéis interés en ir mirando las herramientas estas open source que os digo, pues por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, un buen recurso en el que podéis empezar es este blog, ¿vale? Este blog es de un chico súper inteligente y súper trabajador que se llama Pablo González, que es de Costa Rica. Y bueno, él le encanta el open source, tiene un montón de contribuciones con la comunidad y es como un advocate de DevOps, ¿vale? Trabaja para una empresa que se llama Salto, que hacen cosas de DevOps y genera un montón de contenido. De hecho, tiene por ahí un curso gratuito para DevOps. Y este es un blog que él creó en el cual lista 10 aplicaciones open source gratuitas que puedes utilizar para montar todo tu pipeline, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, una que es muy famosa es esta de SFDX Harddisk, que la lleva un chico de Francia, que también es súper inteligente. Esta gente son todos unos cracks. Esto es pues como Nebula Logger, es un framework también para hacer mejor login y tener más visibilidad de lo que está pasando en tu OR. Bueno, hay un mogollón de proyectos, ¿vale? Yo os recomiendo que este de DX at Scale está también súper bien. Este es para trabajar con Scratchers. Y os recomiendo que le echéis un ojo si os interesa el tema, porque tiene información muy, muy, muy interesante. Y el curso de DevOps, este que tiene Pablo, está en... a ver que lo encuentre... es este, ¿vale? Se llama... es gratuito también y se llama Salto Leap. Entonces os lo copio por aquí y si queréis hacerlo, yo no lo he hecho, pero seguro que está súper bien porque lo ha hecho Pablo. Ahí lo tenéis. Vale, pues lo voy a ir dejando por hoy. El próximo día vamos a seguir hablando del tema de Package Development, Continuous Integration, aunque hice un capítulo ya de eso, lo veremos por encima. Y a ver si me da tiempo a enseñaros DevOps Center, ¿vale? Que es una herramienta que tiene Salesforce para hacer todo esto que hemos visto, de ir pasando los cambios de una hora a otra con Git por debajo y todo eso, pero de una forma como muy sencilla. No es tan avanzado como otras herramientas que se pueden encontrar por ahí, que llevan desarrollándose mucho más tiempo,
pero en un momento dado puede ser una buena solución para aplicar los principios de DevOps en tu org. Hay por ahí una pregunta de Geramuro que dice: ¿el curso de Apex que empezaste es para principiantes? Sí, el curso de Apex que empecé ayer es para gente que no sepa programación, ¿vale? Lo voy a explicar como desde cero. Ayer de hecho empecé explicando qué es una variable. Estuve explicando bastante rato pues qué es un integer, qué es un string, y fue solamente introducción, y ya el próximo día seguiré con primitivas, con colecciones y cosas así, para que se entienda desde cero por una persona que no sepa nada, ¿vale? Entonces, si queréis verlo, lo voy a intentar hacer también todas las semanas. Por ahí me dice Rednov que si será posible que se pueda hacer un live de Experience Cloud. Justo ayer me preguntaron eso y dije que yo no tengo mucha idea de Experience Cloud, pero os prometo que me lo preparo, ¿vale? Porque además esto me viene bien a mí, esto me viene súper bien a mí porque yo aprendo también, repaso cosas que hace tiempo que no toco. Cuando me peleo con Apex con vosotros delante, pues me sirve, porque hace mucho tiempo que no programo en Apex, por ejemplo. Hago casi todo cosas para Lightning Web Components, o utilizo funcionalidades como más novedosas, ¿no? Más punteras, y entonces todo lo que es pues más antiguo, rollo como hacer un trigger o así, ya se me ha olvidado y me viene súper bien. Así que sí, me voy a apuntar lo de Experience Cloud, y no sé, no te puedo decir cuándo, pero en algún momento me pondré con ello y hacemos algo, ¿vale? Dice Gera Muro que muchas gracias, muchas de nada. Insectodev dice que le encanta esta serie, que explico muy bien, y además que casi no hay contenido en español y que es oro. Nada, muchísimas gracias a ti de nuevo. Yo estoy encantada de poder ayudaros, de tener seguidores y de pasar un ratito con vosotros. Y por ahí Rednov dice que muchas gracias por compartirnos tu tiempo, a muchos nos ayuda y nos da mucha visibilidad de lo enorme que es el ecosistema de Salesforce. Pues sí, es enormísimo. Ya lo veis, que es que yo misma llevo ya un montón de años con Salesforce y hay muchas tecnologías y nubes, etcétera, de las que no tengo ni idea, porque es que es enorme. Pero bueno, pues poquito a poco, cada uno que se vaya especializando en lo que más le guste, y ya está, ahí estamos. Muy bien, chicos, pues nada, un abrazo grande a todos, que paséis muy bien, muy buen jueves y muy buen fin de semana, y nos veremos la semana que viene, ¿vale? Un saludo, adiós.